a todas y a todos. Ante todo, muchas gracias por la paciencia y pedirles rendidas excusas por haber llegado un poco tarde por un compromiso que tenía en Armenia y que me tomó un tiempo más del que inicialmente estaba previsto. Un saludo muy especial para el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad, desde luego para el honorable senador Jesús Ignacio García, mi colega en la Cámara de Representantes, compañero de muchas luchas y con quien me une una amistad intelectual, personal, de muchos años. Muchas gracias, senador García, por esta invitación. Un saludo desde luego para el doctor Rodríguez, el juez de ejecución que nos ha acompañado, el señor viceministro de Justicia, el señor capitán de prisiones que nos acompaña, y a todas y a todos, y particularmente a quienes he tenido el honor de escuchar en este momento, en estos momentos, con mucha atención. Yo quiero comenzar por decirles que me siento muy orgulloso de estar otra vez aquí en el Paraninfo de esta universidad, que realmente ha sido un semillero de juristas y de estadistas para esta nación, pero también por estar aquí en Popayán y en el Cauca, la tierra de mis ancestros. Si bien mi padre no era capitalino de Popayán, era de Miranda, Cauca, y siempre me he sentido muy orgulloso de esos orígenes, de mis orígenes caucanos, y aquí lo he expresado en muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de visitar este departamento. Yo quisiera decirles que afortunadamente para mí no son nuevas muchas de las inquietudes que he escuchado ahora y que, según me ha dicho el doctor Jesús Ignacio García, se habían expresado antes también. Puedo decirles que yo conocí las cárceles, sobre todo las de Bogotá, siendo muy joven. Aclaro, no es mi condición de sindicado, sino porque por mis condiciones de hombre humilde de provincia, tuve que trabajar, como muchos de entre ustedes, como me satisface escuchar que muchos del cuerpo de custodia y vigilancia se han hecho profesionales en el curso de su trabajo. Así me correspondió a mí también como notificador de juzgados. Y entonces, en esa condición, conocí las cárceles de Bogotá y casi que escuchaba las mismas quejas de ahora, lo que habla muy mal de nosotros como Estado. También después, como juez penal, no era juez de ejecución de penas, pero juez penal, y asistía a lo que entonces se llamaban las visitas, que teníamos que ir todos los sábados, en el caso de Bogotá, a rendirle cuentas a las personas que estaban privadas de la libertad por cuenta nuestra. Pero incluso un poco más allá, cuando tenía 24 años, alguien cometió la irresponsabilidad de ofrecerme la Dirección General de Prisiones. Menos mal que no acepté, porque escuchando todo esto, si ahora, ya a esta altura de mi edad, veo difícil que pueda resolver los problemas, pero les quiero decir que voy a hacer todo lo posible por resolver el problema penitenciario del país. Mucho menos podía hacerlo en aquel momento. Probablemente no me voy a referir a los aspectos puntuales del proyecto, porque ya el senador Jesús Ignacio García ha resuelto buena parte de las inquietudes, particularmente algo que he escuchado en muchas partes sobre el tema de la privatización. Yo creo que eso
ha quedado suficientemente claro que no va a haber privatización en relación con la vigilancia interna o la administración propiamente dicha de los establecimientos penitenciarios. Con razón decía el expresidente López Pumarejo que los colombianos cuando más hablábamos era cuando estábamos de acuerdo. Yo creo que en este tema hay una especie de consenso y por eso no volvería sobre lo mismo. Pero sí quisiera hacerles una serie de reflexiones de carácter general. Primero, ¿qué no es el proyecto? Y recordar que a mí me tocó, en muchas épocas, asistir a lo que antes eran las famosas comisiones, cuando al presidente se le daban facultades para que expidiera códigos en todos los ramos de la legislación. El Congreso se limitaba a dar esas facultades y después unas comisiones de 3, 4, 5 o 10 personas se encerraban y expedían la legislación. Afortunadamente, la Constitución del 91 prohibió que se expidieran facultades. Primero, prohibió que el Congreso ofreciera facultades extraordinarias, porque antes el Congreso llegaba incluso a ofrecer cuando no se las pedía. Y segundo, prohibió que se expidieran facultades extraordinarias para la expedición de códigos. Por eso estamos aquí. Y por eso, en este caso, ha habido una amplia discusión en el país, en el Congreso. El presidente Juan Manuel Santos tiene un talante democrático, y ese talante democrático lo ha llevado a darnos instrucciones a los ministros para que consultemos con la comunidad, consultemos con los interesados lo que va a ser objeto de modificación o de legislación. Yo he estado pacientemente en la Comisión Primera del Senado, llevo apenas un mes de ministro de Justicia, pero he tenido que repetir ya en este corto tiempo el curso allá en el Congreso de la República. Yo decía, este código no lo inspiré, no lo redacté, pero no voy a asumir la posición facilista. Como yo les decía, Jesús Ignacio, allá en el Congreso, casi que, y cuando oía yo la andanada de críticas, unas buenas, unas acertadas, otras no tanto, que yo podría aplicar la filosofía contenida en una canción popular de Óscar Aludero: a mí me estás cobrando tu pasado, a mí que solo fui tu redentor. Yo he asumido la defensa del proyecto, pero no la defensa a ultranza. De hecho, el proyecto que llegó de la Cámara de Representantes y el proyecto que salió de la Comisión Primera el día de ayer no es el mismo. Este foro no lo hicimos cuando sesionamos el código para explicarlo. Este foro, lo hemos hecho antes de que el código se convierta en ley de la República, y las observaciones, algunas de las que se han expresado acá, son totalmente válidas, como lo fueron otras expresadas en el curso del debate parlamentario. Pero yo sí quisiera hacer reflexiones de carácter mucho más general, porque la sociedad colombiana a veces actúa con criterio ciclotímico, pasa de la depresión a la euforia. De un lado, la sociedad colombiana vive pidiendo cárcel para todo, en una actitud equivocada que yo he condenado en mis columnas como escritor público, en estar utilizando el derecho penal para la resolución de todos los conflictos sociales, actitud que es totalmente equivocada.
en ocasiones no hay la suficiente reflexión. Con decirles, Jesús Ignacio me acompañó en eso, expedimos el Código Penal en el año 2000, la ley 599, y desde entonces a hoy le han hecho 10, 15, 20 reformas, casi todas orientadas a crear más delitos, a aumentar penas, a prohibir que se concedan ciertos subrogados penales. Y cito un solo caso para no aburrirlos demasiados con las anécdotas y con los casos puntuales. Yo seguí por los medios la discusión a propósito de la inasistencia familiar y en cierta forma, si cabe la expresión, se incitó al Congreso a que volviera no escarcelable la inasistencia familiar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que una persona que está detenida por no cumplir la cuota alimentaria, optamos como solución llevarla a la cárcel. Uno se pregunta, ¿esa es la solución? ¿Y qué pasa, por ejemplo? Porque no debería ser así, pero hay que reconocer nuestra realidad. Y nuestra realidad es que hay muchos padres descuidados y disolutos, y que tienen hijos en distintas esposas, compañeras permanentes o parejas, y de pronto que discriminan por razones que uno no se atreve a imaginarse. A unas las atienden bien y a otras las atienden mal. Y entonces, a las que les atienden mal por la causa que sea, no le cumplen. Pero ahora los atienden bien, y si los llevamos a la cárcel, entonces quedan mal por la que la atienden mal y quedan mal por la que atienden bien. Pero esa es como la tendencia, en lo cual hay que modificar, tendencia que hay que modificar. Yo me he propuesto convocar permanentemente el Consejo de Política Criminal, y lo que decía aquí la funcionaria administrativa del IPEC, hay que hacer énfasis en la política de prevención, porque toda la política criminal ha sido orientada a la represión y hemos dejado de lado el tema de la prevención, porque lo que da réditos es llevar a la gente a la cárcel. Pero esa misma sociedad que exige cárcel es la que después se queja del hacinamiento penitenciario. Y voy a decir algo más. Tenemos tremendas dificultades, porque claro, cuando la gente habla de hacinamiento penitenciario hay soluciones elementales. Lo primero que piensa la gente es en la construcción de nuevas cárceles. Ha habido algo que naturalmente debe hacerse, pero que no es lo único. Y entonces, ¿con qué nos hemos encontrado? Alguna vez me decía el maestro Echandía, cuando le aceptó a Carlos Lleras Restrepo ser ministro de Justicia después de haber sido presidente de la República, me decía el maestro Echandía, es que un pueblo no agradece que le haga una cárcel. Y lo estamos viendo ahora. En los sitios en donde nosotros estamos pensando ampliar los cupos, ni siquiera construcción de nuevas cárceles, como parece ser el caso de Popayán, y el senador García ha sido el abanderado de que no les hagan una gran cárcel en Popayán, y seguramente le van a hacer caso. Pero en sitios en donde hemos pensado la sola creación de nuevos cupos o la ampliación de los pabellones, las comunidades nos dicen que no. Ahora, vamos a tratar de idearnos dónde las vamos a hacer. Por ahora solo se me ocurre en el cielo, porque ese es un círculo vicioso. Es como cuando a la gente para acceder a un trabajo le dicen, usted tiene experiencia, necesita experiencia, pero si no le dan la oportunidad, pues nunca va a tener la experiencia. Entonces, ¿cómo como Estado vamos a resolver nosotros el problema penitenciario si la gente no
permiten, claro, con las precauciones necesarias que hay que tener en esos casos, que el Estado construya nuevas cárceles. Yo tuve una conversación muy amplia con la comunidad de Yopal, que es uno de los sitios en donde estamos pensando construir unos nuevos cupos con el auxilio de ingenieros militares para cárceles medianas, dijéramos. Y allí fue todo el mundo a decirme que no lo hiciéramos. Y, entre otros, el obispo de Yopal. ¿Cuál es el argumento? Ustedes nos traen presos o detenidos, y esos detenidos cumplen su pena y se nos quedan aquí. Y entonces se nos aumenta la delincuencia. Entonces yo le decía, Monseñor, ¿usted cree en el perdón? Monseñor, ¿usted cree en la resocialización? ¿En qué queda la resocialización? Si la misma sociedad no admite que quien haya cometido un error o un delito pueda reintegrarse nuevamente a esa sociedad, vamos a repetir entonces el mismo círculo vicioso de la reincidencia. Y esto sí que es importante ahora que estamos, Dios nos escuche, frente o a puertas de un proceso de paz que nos va a requerir mucha comprensión, mucho perdón, mucha reconciliación, en un momento crucial de nuestra historia, en donde nosotros tenemos que decidir si continuamos con esta guerra fratricida o si, como lo ha hecho el presidente Santos, nos la jugamos toda por conseguir que este conflicto termine para que podamos entregarle a las nuevas generaciones una sociedad mejor. El tema entonces de la política criminal, el Código de Procedimiento Penal el Código Penitenciario, perdón, es una parte apenas. Pero el Estado se ha equivocado. Aquí se ha hablado mucho del sistema penal acusatorio. Sí, el sistema penal acusatorio tenía entre uno de sus objetivos el que la libertad fuera la norma y la privación de la libertad la excepción. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que por las razones que sean, los jueces de control de garantías o los fiscales en todos los casos están pidiendo medidas de aseguramiento, porque claro, eso es en términos mediáticos rentable, no sé qué tanto en términos generales. Hoy mismo, en una emisora me decían, pero ¿cómo es que este código penitenciario va a dejar 7.000 personas en situación de libertad? Yo les decía, no vamos a dejar asesinos, no vamos a dejar extorsionistas, no vamos a dejar violadores, no vamos a dejar secuestradores, no vamos a dejar depredadores del erario público. Y sin embargo, ¿qué es lo que uno está viendo en esos procesos? Que los jueces de control de garantías están reviviendo el peligrosismo, señor juez de ejecución de penas, y entonces ahora todo el mundo es peligroso, independientemente de la naturaleza del delito. Claro, uno sabe que hay delitos que de por sí suponen una detención preventiva. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, dejar en la cárcel a un violador, o dejar en la casa, perdón, a un violador, o dejar en la casa a un paramilitar, o dejar en la cárcel a un torturador, o dejar en la cárcel a alguien que ha desaparecido personas. Sin embargo, aquí vuelve otra vez la actitud a veces un poco extraña, para no utilizar un término psiquiátrico, de la sociedad colombiana. Esa sociedad que nos pide hoy cárcel es la misma sociedad que, por ejemplo, permitió que en el proceso de justicia y paz hubiera penas de 5, de 4 años, de 6 años para asesinos, torturadores, casos como el de los paramilitares
que en la costa nos mataron vivos en mi época a unos agentes del CTI a quienes metieron en un carro y los asesinaron. Esas personas no tienen más de 8 años y ahí no ha habido reacción. Entonces aquí tiene que haber una actitud clara, consciente de la sociedad colombiana frente al fenómeno de la criminalidad y no mirarlo solamente por motivos coyunturales y hacer énfasis en la prevención. Las cifras que andaba acá y que conocemos de luego son dramáticas, que un Estado gaste 12 millones en un interno y 3 o 4 en educar a alguien en la universidad. Desde luego, esto no se va a resolver con el Código Penitenciario, es parte del tema general de la política criminal. Ahora bien, aquí han planteado asuntos muy serios sobre lo que debe pasar con el personal de custodia y vigilancia. La gran mayoría de las cosas que plantean son apenas justas. Yo creo que nosotros no podemos estigmatizar, por lo menos de mis labios ustedes no han escuchado ni escucharán eso, estigmatizar con el nombre de corrupción a todas las personas que prestan sus servicios en custodia y vigilancia. Tenemos sí que admitir que somos seres humanos y que en toda organización se pueden presentar esa clase de situaciones. Yo no sé si el senador García les habló de que uno de los aspectos cruciales del proyecto es el de la profundización de la carrera penitenciaria. Tomo nota de lo que aquí se me ha dicho a propósito de lo que se está haciendo actualmente para determinar si realmente hay fallas en ese concurso. Yo soy partidario de la carrera, en términos generales, no soy partidario de la carrera administrativa, pero yo quiero ser muy franco con ustedes frente a lo que yo pienso de la carrera. La carrera, la estabilidad, está instituida para el funcionario, pero para el funcionario en cuanto presta un mejor servicio al Estado. A mí me complace ver que el cuerpo de vigilancia de hoy no es ese cuerpo de vigilancia que yo conocí hace 20, 30 o incluso 40 años. Me satisfizo mucho la forma como se expresa, la claridad en los conceptos. Y vamos a avanzar en el código, vamos a llegar a una verdadera carrera penitenciaria. Pero ¿cómo concibo yo la carrera? La carrera la concibo como instrumentos, como un instrumento para obtener un mejor servicio. Y si me lo permiten, lo haría con un símil. Ustedes saben que las personas cuando están de novios mandan flores, hacen invitaciones a los mejores restaurantes, dan serenata. Pero cuando se casan, dejan de hacerlo o lo hacen pero en dirección distinta. Entonces, lo que yo creo es que en la carrera los funcionarios se porten como novios. Es decir, que sigan pensando en cortejar al Estado. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra con una carrera que tenga unos instrumentos de evaluación real, para que finalmente se queden los mejores. Una carrera eficiente, honesta, correcta. Todavía algunos de ustedes deben haber leído hace muchos años un libro que yo me lo leí en la Universidad de Jesús Zárate, que se llamaba La Cárcel, que mostraba todos los horrores que pasaban al interior de las cárceles. Eso no debe pasar. Eso no debe pasar
creo que hemos avanzado, no tanto como uno quisiera, pero la carrera penitenciaria sí está como uno de nuestros objetivos, como está también el mejorar las condiciones salariales dentro de esa misma perspectiva para obtener, para conseguir un mejor servicio. Y lo mismo, mejorar las instalaciones. Realmente es una vergüenza, esto no nos puede seguir pasando. Yo le he dicho al director del INPEC, este problema del hacinamiento lo resolvemos con los instrumentos jurídicos, no vamos a cometer arbitrariedades, faltaba más, pero este problema del hacinamiento no puede seguir dándose. Tenemos que, si es posible, construir nuevas cárceles. Vuelvo y repito, no es la única solución, porque tenemos que pensar también en qué está pasando también con la política criminal del país. Están en las cárceles todos los que son. Realmente se justifica que todo proceso penal, oíganme bien, tenga que terminar necesariamente en la prisión de las personas. Y lo que ha hecho el Congreso, prohibir toda clase de beneficios, digo el Congreso anterior, los Congresos anteriores, pues suponen últimas acabar con la resocialización, porque naturalmente si una persona entra a la cárcel a los 30 años y lo condenan a 60 años, pues seguramente sí va a conseguir la resocialización, pero en el más allá. Porque si uno mira la forma dramática como se han venido aumentando las penas en Colombia, cuando yo estudiaba, no solamente cuando estudiaba, aún Jesús Ignacio, cuando veníamos aquí a la Universidad del Cauca para explicar lo que entonces se llamaba el nuevo Código Penal, el Decreto 100 de 1980, la pena máxima era de 24 años. 24 años, y con esa pena máxima de 24 años, que entonces se llamaba presidio, se manejaron situaciones propias como las que pasan en Gorgona, como todos los actos de bandolerismo. Eso fue lo que aplicamos a Sangre Negra, a Desquite, a Corazón Negro, a todos los bandoleros de la década del 60, y luego fuimos aumentando entonces a 30 años. Luego, cuando después del secuestro de Francisco Santos, él, sensibilizado por el tema del delito del cual había sido víctima, hizo aprobar la Ley 40 del 93, que la gente conocía cariñosamente como la Ley Pachito, en virtud de la cual se aumentaron a 60 años las penas para el secuestro, inclusive en situaciones en las cuales se aplicaba más pena al secuestrador que al asesino en serie. Entonces hemos venido descuartizando todo el sistema penitenciario del país, y lo que demuestra es que en estos, no sé, 30 años que hemos ido aumentando sucesivamente las penas, no se ha disminuido la delincuencia. Las penas mayores no han servido para disminuir la delincuencia y probablemente no servirán para la resocialización. Entonces, yo creo que con las dificultades, con los problemas que se han señalado, este código es un primer paso. Y yo creo que hay que mirarlo así. Yo quisiera, sobre todo, también desde luego a los estudiantes, a los profesores que nos acompañan, a los funcionarios del INPEC, que lo miren con buenos ojos. Aquí, como le decía el senador Jesús Ignacio, nadie está pensando en hacer daño. Todos queremos acertar. Puede que nos equivoquemos en el camino hacia la búsqueda de acertar, pero para eso estamos aquí, para que si nos equivocamos
nos equivoquemos todos, para que concertemos con los interesados, repito, hasta la saciedad, y lo he dicho, esto no es la panacea, esto no es la única solución. La solución es mucho más de fondo. Hay soluciones a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Yo creo que en este código hay las tres. Hay unas soluciones a corto plazo, hay otras a mediano y hay otras a largo plazo. Desde luego, en lo que sí vamos a insistir es en que todas estas normas que parecen bien escritas, que apuntan a fortalecimiento de la escuela penitenciaria, a la salud, a los centros diferenciados, a que se tenga una mejor atención para las madres en las cárceles, que todas estas normas no se queden escritas. Esta es nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad como gobierno, y nuestra responsabilidad con el Estado. Ya este tema, yo lo he hablado con el señor ministro de Hacienda, para decirles, no vamos a repetir lo mismo. Desde 1938, por ejemplo, en 1938, en la ley 94, ya existía la diferenciación entre las cárceles para condenados y cárceles para sindicados, y se nos quedó ahí escrito. Entonces, no queremos que esto se nos quede escrito. Pero yo quisiera, para terminar, tranquilizarnos. Aquí nadie está pensando, ya lo hemos dicho varias veces, nadie está pensando ni en hacer masacres burocráticas, ni nadie está pensando en entregar a los privados la administración de las cárceles propiamente dichas, ni tampoco, mirado del otro lado, estamos pensando en excarcelaciones masivas. Eso tampoco vamos a recurrir a soluciones facilistas de desocupar las cárceles, porque sí, tratamos de desocupar las cárceles de aquellos de quienes no deban estar en las cárceles. Y yo he estado reuniéndome y voy a continuar esas reuniones con los magistrados del Consejo de la Judicatura, para que también con los jueces, aquí está previsto que haya jueces de ejecución de penas en la mayoría de los centros penitenciarios, para que también los jueces entiendan la parte de su misión. Aquí esto no lo va a resolver una sola persona, aquí esto no lo va a resolver el ministro de Justicia solamente, aquí no lo va a resolver el gobierno solamente. Todos, como Estado, los jueces, los fiscales, los operadores judiciales, el Congreso, pero también la sociedad colombiana, que tiene que dejar de ser menos emotiva y menos impulsiva en la solicitud de prisión para todos los eventos. Creo que si todos, para utilizar la expresión del presidente Santos, si todos los bueyes van en la misma dirección, y en este caso los bueyes somos todos nosotros, si todos los bueyes van en la misma dirección, podemos tener, primero, un censo penitenciario depurado, es decir, que las cárceles queden para quienes deben estar realmente en la cárcel. Segundo, tendremos un cuerpo de vigilancia y custodia que sea como lo es, pero que avance en eso más, que sea respetado y respetable, que sea realmente parte del engranaje para la resocialización. Y en esa tarea estamos todos. Lo que se ha hecho aquí hoy en el foro va en esa dirección. Y por eso, como ministro de Justicia, quiero darle las gracias al senador Jesús Ignacio García por haber convocado este foro, a la Facultad de Derecho de la Universidad por habernos prestado este Paraninfo, a los profesores, a los estudiantes y a todos quienes con sus luces muy seguramente
van a ayudarnos a enriquecer este proyecto. Muchas gracias. Tratadista del derecho penal y ha ocupado cargos muy relevantes dentro del sistema penal, de tal manera que su presencia, señor ministro, para nosotros es prenda de garantía de que el sistema penitenciario va a experimentar un cambio significativo bajo su dirección y administración. Igualmente nos complace la presencia del señor viceministro de Justicia, el doctor Miguel Samper, quien tiene merecimientos propios muy elevados. Yo creo que el problema de quienes son hijos de hombres tan importantes es que la gente piensa que llegan esos cargos porque sus padres han influido para que los ocupen, pero lo cierto es que Miguel Samper en la Universidad Javeriana fue el estudiante más brillante de su generación y a través de sus ejecutorias ha demostrado que es un hombre lo suficientemente ilustrado para servirle al Estado como lo está haciendo desde esa importante posición del Viceministerio de Justicia. Yo voy a referirme de manera muy rápida para permitir que el señor ministro pueda realizar su intervención a varios de los aspectos aquí planteados y manifestarle al doctor Rodríguez, juez de ejecución de penas, que en realidad compartimos muchas de sus inquietudes y precisamente la finalidad de estos foros es que quienes son los verdaderos operadores de la justicia nos ilustren sobre cuáles son las deficiencias o las dificultades que se pueden estar presentando en la práctica. Yo entiendo el escepticismo del doctor Rodríguez en relación con la oralidad, porque si aún no hemos logrado los instrumentos adecuados, necesarios y suficientes para implementar el sistema penal acusatorio, pues yo encuentro lógico que él diga lo mismo va a suceder con la ejecución de penas. Pero precisamente con el señor ministro les podemos compartir que el Consejo Superior de la Judicatura tiene el dinero para el desarrollo del plan tecnológico en la Administración de Justicia. Porque no solamente es en el área penal, es que hoy día el plan tecnológico tiene que permear todas las ramas del derecho procesal penal en virtud del establecimiento de la oralidad en los diferentes procesos. Lo relacionado con la prisión domiciliaria, la libertad condicional y la circunstancia de que se condicione su concesión al reconocimiento de los perjuicios, si no estoy mal, que usted hace alusión a la sentencia C-185 del 2011, claro. Esta era una circunstancia que ya había puesto de presente la Fiscalía y necesariamente la vamos a corregir en la ponencia para el último debate, porque pues, no solamente hay un precedente constitucional en una sentencia de constitucionalidad, sino que es apenas elemental dentro de la filosofía del proyecto que ello sea así, porque lo que se pretende es salvar las barreras económicas que hoy día existen para que los detenidos y los condenados puedan lograr la libertad. Yo también comparto con usted la circunstancia de que se nieguen beneficios cuando la pena es fruto de acuerdos, de allanamientos. La verdad, no sé cuáles son los análisis que hayan hecho los autores del proyecto, pero es que hay que dejar muy en claro que el autor del proyecto es el gobierno. Entonces yo no sé ellos qué evaluaciones hayan hecho, porque la verdad es que, así como usted nos decía que los jueces tenían miedo cuando tomaban decisiones, porque el Consejo Superior de la Judicatura inmediatamente les abría una investigación en detrimento de la autonomía judicial,
en el Congreso también existe miedo de legislar, sobre todo porque estamos sometidos los congresistas a un juicio implacable y en el cual no se aplica el debido proceso, que es el de los medios de comunicación. Entonces, cuando se van a tomar determinaciones de esta naturaleza, pues se hacen evaluaciones muy puntuales, precisamente para evitar que ese juicio de los medios de comunicación vaya a dar al traste con las reformas. Hay circunstancias que, como esta, hay que evaluar, lo mismo que usted nos decía en relación con el arraigo. Dice el doctor Gómez Méndez que no entiende para qué se solicita el arraigo cuando se va a conceder una prisión domiciliaria o cuando se va a conceder una condena condicional. A mí, en primer término, me parece que ello es lo que le puede dar al juez la certeza, la convicción de que esa persona, si se requiere para que termine de cumplir la pena, pues va a ser fácil de encontrar. Pero, de todas maneras, son inquietudes que hay que analizar. Se quejaba también el doctor Rodríguez de la calificación de falta gravísima a la omisión que puedan, o mejor, a la no concesión por parte de los jueces de estos subrogados penales. Yo creo que esos son asuntos que precisamente hay que analizar, como también lo atinente al procedimiento que se debe seguir para la revocatoria de los subrogados penales, que usted decía, el artículo correspondiente del proyecto no tiene señalado un procedimiento. Y yo entiendo la dificultad que tienen todos los jueces con las tutelas, pero lo que pasa es que si los excepcionamos a ustedes, entonces tendríamos que excepcionar a todos los jueces de Colombia y estaremos acabando con el instrumento más efectivo que existe en el país para poder hacer efectivos los derechos fundamentales tal como lo manda la Constitución. El señor director de la penitenciaría de San Isidro nos decía que había dificultades en infraestructura y en realidad eso es evidente. Hay algunas previsiones sobre el particular, pero sobre todo hay una norma o un proyecto de norma en virtud de la cual se aumenta un 10% más de los recursos de la Superintendencia de Notariado y Registro precisamente para el mejoramiento de la infraestructura. Y tengo entendido que el señor ministro ha hecho otras gestiones precisamente para poder avanzar en estas materias. En relación con la vigilancia, yo dije, señor ministro, cuando hice la presentación del proyecto, que no iba a haber vigilancia privada al interior de las cárceles, que así se había expresado por usted de la primera intervención que hizo en la Comisión Primera del Senado de la República, y que luego de avanzar en el debate en el día de ayer, la mayoría de los ponentes, por si no decir la totalidad, estuvimos de acuerdo en excluir cualquier asomo de vigilancia privada al interior de las cárceles, de tal manera que ese es un aspecto que nosotros consideramos está superado y que ahí en el proyecto se prevén otros mecanismos para poder incorporar al personal que ha prestado su servicio militar en el IMPEC con el fin de que entre en un momento dado a llenar las expectativas en demanda de guardia que pueda existir en el IMPEC. Hay muchas quejas en relación con la unidad administrativa, pero yo creo que ya son aspectos que el señor ministro debe responderles. Y por parte de un personal administrativo del IMPEC, hay la queja, señor ministro, de que se está adelantando actualmente un concurso con muchas irregularidades que va a llevar a excluir del cuerpo de funcionarios administrativos del IMPEC aproximadamente a 2.237 personas que vienen trabajando desde hace 15 o 18 años al servicio del IMPEC.
ellos no se quejan de que tengan que concursar, sino que en este caso el concurso ha sido irregular, pero esa ya será situación que el señor ministro sabrá considerar. Y yo comparto con el señor representante de la Unión de Trabajadores Penitenciarios que hay una impropiedad, doctor Samper, cuando en el artículo 31 estamos excluyendo los beneficios administrativos para quienes cometen ciertos delitos y en el cuerpo del artículo le estamos permitiendo que tengan acceso a la libertad condicional personas que han cometido todo tipo de delitos. Entonces yo creo que eso nos tiene que llevar a la reflexión y a mirar más a fondo este asunto. Y pues hay muchas quejas en relación con la resocialización que se dice no se logra a través del sistema, y es obvio que ello sea así precisamente por las dificultades que se presentan al interior del mismo. De todas maneras, yo quiero agradecerles a todas aquellas personas que intervinieron en el curso de este foro, que nos ilustraron con sus conocimientos, y estamos seguros que de ellos sacaremos aportes importantes para mejorar este proyecto de ley, porque ante todo lo que queremos es acertar. Si 4 veces se ha intentado reformar el Código Penitenciario y no se ha hecho, esperamos que en esta oportunidad, precisamente bajo la tutela del doctor Alfonso Gómez Méndez como ministro de Justicia, podamos reformar este código y avanzar en el mejoramiento del sistema penitenciario en Colombia. Muchas gracias.